La historia invertida en español, narrada al estilo de una mujer española de 70 años en me, llamo Carmen Morales. Tengo 70 años. Soy una arquitecta jubilada que pasó 40 años diseñando edificios emblemáticos en Madrid y Barcelona. Sé reconocer una grieta en los cimientos antes de que todo se derrumbe, pero nunca imaginé que la grieta más profunda estaría en mi propia familia. Antes de que mi único hijo, Alejandro, caminara hacia el altar, fui a una sastrería de trajes a medida en el centro de Madrid para una prueba. De repente, la dueña, mi querida amiga Rosa, me agarró del brazo, me metió en un probador completamente oscuro, y me susurró al oído: Carmen, quédate aquí, no digas ni una palabra, confía en mí. Me quedé quieta, confundida. Minutos después, las voces que escuché a través de la fina madera de caoba me dejaron helada hasta los huesos. Ana era mi futura nuera, Lucía, y su hermano Marcos. Lucía, de 35 años, siempre vestida con ropa de lujo, conduciendo un deportivo italiano, diciendo que era una exitosa inversora en startups. Mi hijo Alejandro, de 32 años, la miraba como si fuera la mujer de su vida. Desde que mi marido Antonio falleció hace 7 años, Alejandro era todo lo que me quedaba. Era mi sol. Rosa cerró la puerta con llave desde fuera. Yo, pegada a la pared, escuché todo en Lucía. Hablaba con una voz fría, sin el tono dulce que usaba delante de nosotros. No necesitamos mirártelas hoy. El viejo está completamente ciego. Firmará el poder médico en la cena de ensayo. Pensando que es solo un trámite para el fondo familiar en Marcos, contestó riendo bajito. Perfecto. En cuanto tenga el control médico, la póliza de 10 millones de euros estará activa. Alejandro no sobrevivirá a la escapada de esquí en los Pirineos. Un accidente trágico. Tú serás la viuda desconsolada con todo el patrimonio. Sentí que el mundo se me caía encima. Mi hijo, que odiaba el frío y nunca había sido un gran esquiador, había aceptado ese viaje romántico solo para complacerla. Ellos seguían hablando tranquilamente de cómo liquidar mis propiedades en cuanto tuvieran el control total. Me quedé en la oscuridad. Convertí el shock en una rabia pura y española, de esas que nacen en el alma. Cuando se fueron, Rosa me abrió. No dije nada. Solo le apreté el hombro con fuerza, y salí de allí y conduje como una loca hasta el ático de mi hijo. Empujé la puerta con tanta fuerza que casi la sacó de sus gazans. Alejandro estaba allí, y Lucía sentada en el sofá con una copa de vino. Al verme entrar furiosa, Lucía ni se inmutó. Solo sonrió con esos ojos fríos de serpiente. Le grité todo a lo del poder médico, la póliza de seguro, el accidente en la montaña. Le supliqué a mi hijo que abriera los ojos. Lucía suspiró con falsa pena. Se levantó lentamente y sacó unos documentos del maletín. Empezó a hablar con una voz tan calmada y profesional que por un segundo dudé de mí misma. Dijo que todo era procedimiento estándar para familias con patrimonio, que yo estaba confundida por el estrés de la boda, que el poder médico era para proteger a Alejandro si algo me pasaba a mí. Pero yo ya había escuchado la verdad en la oscuridad del probador. Sabía exactamente qué clase de monstruo eran a las madres. Nos dicen que no nos metamos. ¿Qué no? Simos. La suegra paisada. Pero yo no iba a quedarme callada. No iba a perder a mi único hijo por culpa de una depredadora disfrazada de princesa. A cualquier madre que me esté escuchando, nunca ignores tu instinto, aunque tu hijo te mire como si te hubieras vuelto loca. Mejor ser la bruja por un mes que llorar en su tumba el resto de tu vida, a la furia de una madre. Me llamo Carmen Morales, y ese día entendí que el amor de una madre puede ser más peligroso que cualquier tormenta. Cuando terminé de gritarle todo a Lucía en el ático de mi hijo, el silencio que cayó fue más pesado que las losas de granito del suelo. Alejandro me miraba como si yo fuera una extraña. Sus ojos, los mismos que yo había besado 1000 veces cuando era niño, ahora estaban llenos de confusión y vergüenza. Mamá, ¿qué estás diciendo?, murmuró. Lucía es la mujer con la que voy a casarme en 4 días. Lucía, esa víbora con cara de ángel, se acercó a él y le puso una mano en el pecho con ternura fingida. Cariño, tu madre está muy alterada. Es normal. La boda, la pérdida de tu padre, todo se le está juntando. Luego se giró hacia mí, con esa sonrisa que parecía sacada de un anuncio en Carmen. Entiendo que te preocupes, pero estas acusaciones son muy graves. Deberías descansar. Sentí que la sangre me hervía. Di un paso adelante y señalé directamente su cara perfectamente maquillada. Escuché cada palabra en la sastrería de Rosa. Hablaste de matarlo en los Pirineos. Hablaste de los 10 millones del seguro. Hablaste de cómo te quedarías con todo lo que Antonio y yo construimos durante 40 años. Alejandro palideció. Por un segundo vi la duda cruzar su rostro, pero Lucía fue más rápida. Empezó a llorar con lágrimas perfectas, de esas que no estropean el rímel. Dios mío,
¿Cómo puedes decir algo tan horrible? Yo amo a tu hijo más que a nada en este mundo. Mi hijo, mi pobre Alejandro, se puso del lado de ella. Me pidió, casi me suplicó, que me fuera. Dijo que estaba teniendo una crisis y que necesitaba ayuda profesional. Me dolió como si me clavaran un puñal en el pecho, pero no mi movie. Una madre no huye cuando su hijo está en peligro. Salí del ático, pero no volví a casa. Conduje directamente a la sastrería de Rosa. Ella me esperaba con el rostro pálido. Cerró la puerta con llave otra vez y me abrazó fuerte. Carmen, tengo miedo por ti, me dijo Ana esa mujer. No es quien dice ser. Rosa me contó que Lucía había llegado a la tienda 2 días antes, sola, y había hecho preguntas muy extrañas sobre los trajes de Alejandro y sobre mi patrimonio. También me entregó algo que cambió todo. Había activado discretamente la grabadora de seguridad de la tienda, porque algo en Lucía le había parecido raro desde el principio. Teníamos audio. No era perfecto, pero se escuchaba claramente la voz de Lucía diciendo: Alejandro, no sobrevivirá el viaje. Un accidente trágico. Se escuchaba su risa fría. Era suficiente para empezar. En esa misma noche, comencé mi guerra. Primero llamé a mi abogado de toda la vida, don Miguel, un hombre de 75 años que había sido amigo de Antonio Leconte Todo. Al día siguiente, ya teníamos investigadores privados buscando el pasado de Lucía y de su supuesto hermano, Marcos Son. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginaba. Lucía no se llamaba Lucián. Su verdadero nombre era Laura Mendoza. Tenía 2 denuncias anteriores por estafa en Valencia y un marido del que nunca se divorció oficialmente. Marcos era su primo, no su hermano, y ambos tenían una red de deudas de juego y préstamos que superaban los 2 millones de euros. La póliza de seguro de 10 millones que habían mencionado era real. Lucía la había contratado a nombre de Alejandro apenas 2 semanas atrás, poniéndome a mí como beneficiaria secundaria para que pareciera legítimo. Cada prueba que conseguía era como un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para proteger a mi hijo, pero el tiempo corría. Faltaban 3 días para la boda. La noche siguiente hice lo que ninguna madre quiere hacer. Enfrenté a mi propio hijo a solas. Fui a su ático cuando sabía que Lucía estaba en una supuesta prueba de maquillaje. Llevé mi ordenador portátil y le puse la grabación. Le enseñé los informes de los detectives. Le mostré las fotos de Lucía con otro hombre en Barcelona apenas un mes atrás. Alejandro lloró. Lloró como cuando tenía 5 años y se cayó de la bicicleta. Me abrazó y me pidió perdón. Me dijo que ella lo había alejado de mí poco a poco, que siempre le decía que yo era controladora, que no quería verlo feliz. Te manipuló, hijo mío, le susurré mientras le acariciaba el pelo. Pero ya no podrá hacerlo más. Juntos elaboramos un plan. El día de la cena de ensayo en el exclusivo restaurante del Retiro, todo cambió. Alejandro fingió normalidad. Yo también. Lucía entró radiante, con un vestido que probablemente había comprado con mi dinero. Cuando llegó el momento de firmar los documentos del fondo familiar, Alejandro se negó delante de todos los invitados. Lucía, ya sé la verdad, dijo con voz firme. Sé lo que planeabas hacerme en los Pirineos. El escándalo fue monumental. Lucía intentó negarlo todo, pero cuando reprodujimos parte de la grabación en el teléfono de Alejandro, su máscara se cayó. Intentó huir, pero la seguridad del restaurante la detuvo. La policía llegó minutos después. Los detectives ya habían entregado todas las pruebas. Esa noche, mientras Lucía pasaba su primera noche en comisaría, Alejandro y yo nos sentamos en el balcón de mi casa, en el barrio de Salamanca, mirando las luces de Madrid. Mamá, così mi pierdo, susurró. Pero no te perdiste, respondí, porque una madre siempre encuentra la forma de proteger a sus hijos, aunque tenga que entrar en la oscuridad de un probador para hacerlo. A la mañana siguiente, cancelamos la boda, devolvimos regalos, llamamos a los invitados. Algunos no entendieron, otros me miraron con respeto. Una madre que lucha no siempre es comprendida, pero siempre es necesaria. Lucía y Marcos terminaron enfrentando cargos por conspiración para cometer asesinato, estafa y falsificación de documentos. El proceso judicial duró meses, pero al final fueron condenados. El juez dijo que mi testimonio y las pruebas que reuní fueron decisionales. Hoy Alejandro tiene 33 años. Con una buena chica, una profesora de arte de Sevilla, que lo mira con cariño verdadero. Yo sigo siendo la misma Carmen de siempre, en fuerte, protectora y sin miedo a la oscuridad cuando se trata de mi familia. A todas las madres que me escuchan, no tengáis miedo de ser la loca, la suegra pesada o la que se mete donde no. Llaman vuestro instinto es el radar más preciso que existe. Si algo os huele mal, investigad, escuchad en la oscuridad. Actuad con furia porque el amor de una madre no es solo cariño, es escudo
es espada. Is Justicia. Si esta historia te conmovió, dale like y comparte. Suscríbete para más capítulos de esta historia real. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando hoy? ¿Has tenido que proteger a tu hijo o hija de alguien tóxico? Os espero en el próximo capítulo, donde os contaré cómo Lucía intentó vengarse desde la cárcel, y cómo yo le cerré todas las puertas. La justicia de una madre final. Me llamo Carmen Morales, y esta es la última parte de mi historia, la que demuestra que, aunque el mal sea astuto, el amor de una madre es más fuerte. Después del escándalo en la cena de ensayo, pensé que todo había terminado. Lucía o Laura, como realmente se llamaba, estaba en prisión preventiva. Los cargos eran graves en conspiración para cometer asesinato, estafa agravada, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Marcos, su cómplice, también cayó. Pero las serpientes como ella nunca mueren fácilmente. 2 semanas después del arresto, recibí la primera carta en la cárcel. La letra era elegante, casi bonita. Decía, Ernesto no ha terminado. Vieja, tengo amigos fuera. Alejandro pagará por tu orgullo, Anne, y tú también. La quemé en el fregadero de la cocina sin temblar. No pensaba darle el gusto de verme asustada, pero no fui imprudente. Contraté seguridad privada para mi hijo durante 1 mes, cambié las cerraduras de mi casa y puse cámaras. Don Miguel, mi abogado, presentó las cartas como prueba adicional. Mientras tanto, la investigación avanzaba como un tren de mercancías. Descubrimos toda la red. Lucía había estafado a 3 hombres más antes de Alejandro. Uno en Valencia perdió su empresa, otro en Bilbao casi se suicida, después de que ella lo dejara en la ruina. Mi hijo había sido solo el objetivo más grande. Un joven viudo emocionalmente vulnerable, con una madre que tenía un patrimonio valorado en más de 15 millones de euros entre propiedades en Madrid, Barcelona y la costa. El juicio comenzó 4 meses después. Yo tenía 70 años. Pero entré a los juzgados de Madrid con la cabeza alta y el paso firme. Vestía de negro, como una viuda que todavía lucha. Alejandro iba a mi lado, más delgado pero con la mirada clara otra vez. Lucía entró esposada, con el pelo recogido y una mirada que intentaba ser inocente. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, le sostuve la mirada sin parpadear. En ese momento entendió que se había equivocado de enemiga. Mi testimonio duró casi 3 horas. Conté todo en el probador oscuro de rosa, las voces a través de la madera, el terror que sentía al imaginar el cuerpo de mi hijo en una montaña nevada. Lloré, pero no de debilidad. Lloré de rabia contenida. El juez y los jurados me escuchaban en completo silencio. Los audios de la sastrería fueron reproducidos. La voz fría de Lucía diciendo, Alejandro no sobrevivirá. El viaje resonó en la sala. Varios jurados negaron con la cabeza. Alejandro también testificó. Contó cómo ella lo había aislado poco a poco de mí, cómo criticaba mis llamadas, cómo lo convenció de que yo era una madre tóxica. El veredicto llegó un jueves por la mañana. Culpable en todos los cargos. Lucía fue condenada a 22 años de prisión. Marcos 18. Cuando el juez leyó la sentencia, Lucía se derrumbó. Gritó que todo era mentira, que yo le había tendido una trampa. Nadie le creyó. Al salir del juzgado, los periodistas me esperaban. Una reportera me puso el micrófono delante. Doña Carmen, ¿qué mensaje le daría a las madres que sospechan de la pareja de sus hijos? Respiré hondo y respondí con la voz clara, que escuchen su instinto, que no tengan miedo a ser llamadas locas, que prefieran ser odiadas un tiempo por sus hijos a llorarlos toda la vida. El amor de madre no es suave, a veces es feroz, y esa ferocidad salva vidas. Esa tarde, Alejandro y yo fuimos al cementerio a visitar la tumba de su padre. Le conté todo lo que había pasado, como si Antonio pudiera escucharnos. Mi hijo se arrodilló y lloró. Me abrazó fuerte y me dijo las palabras que guardaré para siempre. Gracias por no rendirte, mamá. Me salvaste la vida. 1 año después, la vida volvió a sonreírnos. Alejandro conoció a Elena en una exposición de arte en el Museo del Prado. Es una restauradora de cuadros, una mujer dulce, inteligente y con los pies en la tierra. No tiene deportivos ni cuentas millonarias. Solo tiene una sonrisa honesta y una forma de mirar a mi hijo que me llena el corazón. Llevan 8 meses juntos y ya hablan de futuro. Yo vendí algunas propiedades, no por necesidad, sino para proteger lo que queda. Creé un fideicomiso real, uno que solo Alejandro pueda tocar después de mí, con condiciones claras. Aprendí que el dinero puede ser un imán para los monstruos en rosa. Mi querida amiga de la sastrería sigue siendo parte de la familia. Cada 15 de agosto, día en que escuché la conversación, en su probador, nos reunimos a cenar. Brindamos con vino tinto, y recordamos cómo una puerta cerrada y una madre valiente cambiaron el destino. Lucía intentó apelar perdió a Han desde la cárcel, mandó un último mensaje a través de una compañera,
Andile a tu madre que la maldigo. Me reí cuando me lo contaron. Las maldiciones de los cobardes no tienen poder contra una madre que ha mirado al diablo a los ojos. Hoy tengo 71 años y sigo fuerte. Camino por las calles de Madrid con mi bastón elegante, saludo a los vecinos y cuido de mis plantas en la terraza. A veces me siento en el probador de Rosa, ahora convertido en un rincón especial para nosotras, y pienso en aquella tarde oscura. Si hay algo que quiero dejar escrito es esto: madres del mundo, no os coléis, no os conformís. No dejéis que el miedo a perder el cariño de vuestros hijos os haga perder a vuestros hijos. Para siempre en investigad, en luchad, en gritad en la oscuridad si es necesario, porque cuando una madre se levanta, ni el mal más calculador puede vencerla. Esta historia termina aquí, pero mi vigilancia nunca termina. Alejandro es feliz. Yo estoy en paz. Y la justicia, aunque lenta, llegó. A todas vosotras que me habéis acompañado en estos capítulos, gracias. Si alguna vez tenéis que luchar por vuestros hijos, recordadme. Recordad que una mujer española de 70 años entró en un probador oscuro y salió convertida en leona. Si esta historia os llegó al alma, compartidla. Suscríbete si quieres más relatos de mujeres fuertes. Y dime en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras en mi lugar? Que Dios os bendiga y os dé fuerza, porque ser madre no es solo dar la vida, es defenderla con uñas y dientes hasta el último día. Fin de la historia. Si eres madre, quédate hasta el final. Esta historia te puede salvar la vida en el medio. Dale like ahora mismo si apoyas a las madres que luchan por sus hijos al final. Comenta desde qué ciudad me estás viendo y comparte esta historia con una madre que conozcas. Nos vemos en la próxima.